Lo que vamos a empezar a estudiar es un discurso del Alter Rebbe, del fundador del movimiento Chabad, sobre Purim. Lo que yo les di es una fotocopia que en realidad no es una copia del libro original. Si bien el libro original lo tenemos, Toira Oil se llama, es muy famoso, muy conocido. Pero a propósito yo elegí copiarlo de internet, copy-paste, y lo edité un poquitito. La edición no es en el texto, sino en el formato del texto. Si se fijan, aunque no entiendan lo que dice, la verdad que no importa en este momento, hay letras grandes y letras chiquitas. Esto es lo que yo quería lograr, digamos, con editarlo. Las letras grandes es el texto del Alter Rebbe, el texto del que dijo el discurso, el original, Shneur Zalman de Liadi. Las letras chiquitas son notas de un nieto del Alter Rebbe, el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad. Hay algunas notas que vamos a estudiar y hay otras notas que las vamos a saltear. Entonces, con el objetivo de que sea sencillo decir, bueno, salteamos el paréntesis, en el libro original están del mismo tamaño y a veces es inclusive difícil discernir dónde termina el paréntesis, porque son notas largas, no es que son notas muy cortitas, algunas son largas. Entonces, para ahorrarnos el trabajo de decir, bueno, vamos a la línea tal, fíjate dónde vamos, ¿no? Las notas están en letras chiquititas y en algún momento voy a decir, bueno, salteamos las letras chiquititas. ¿Por qué las vamos a saltear? ¿Por qué las vamos a saltear? Con el único objetivo de llegar a Purim, de terminar el discurso en Purim. No porque no las podamos estudiar, todo lo contrario, las notas, si están ahí y están en el texto original, quiero decir en el libro Toira Oir, es porque son útiles, es porque son importantes y están impresas. Por eso tampoco las borré, porque podría haber directamente borrado las notas, me ahorraba toda esta introducción y nadie se daba cuenta, esa es la verdad. Pero entonces, la idea es poder terminar para Purim. Es un discurso relativamente largo, no es de los más cortos del Alter Rebbe, pero es un discurso que habla claramente sobre Purim, del asunto de Purim, qué es el Yom Tov de Purim, qué diferencia hay entre Purim y Yom Kippur, qué diferencia, porque Yom Kippur es Yom Purim, es como Purim, qué diferencia hay entre Purim y Shabbat y otro Yom Tov, por qué en Purim se puede trabajar y en Yom Tov no se puede trabajar. Empieza a hablar de todos estos temas. Y para hablar de todos estos temas, como todos los discursos hasídicos, habla de otros temas que después nos van a llevar a resolver estos temas. ¿Estamos? Algunas notas sí las vamos a ver, principalmente las que son cortas, que son muy sencillas, digamos. Vamos a empezar. Arriba van a ver de los párrafos, no en todos, hay unas letras, Tzadik Ches Aleph, Tzadik Ches Beis. Esas letras son el lugar, la página original, en el libro original, Toira Oir, en que está este parrafito. Simplemente las dejé por referencia nada más. Bueno, vamos a empezar. El Talmud dice una frase muy interesante en Megillah, en Talmud Megillah, que discute las leyes de Purim y otros asuntos también. Muy interesante sobre Purim, que es la frase con la cual empieza este discurso. ¿Qué dice la frase? Chaya vidnesh lebasume bepuria ad leyada benar uraman lebaruch mordechai. En arameo, toda persona está obligada a lebasume y es emborracharse, literal, en Purim, hasta que no sepa la diferencia entre maldito sea Hamán, uno de los personajes de Purim. Todo el mundo conoce la historia de Purim. Ok, listo. Entre maldito sea Hamán y bendito sea Mordejai. Tanto tenés que emborracharte hasta que no te des cuenta de la diferencia. Entre paréntesis cabe aclarar, hay poiskim, hay legisladores, inclusive Ramó, Moshe Serles, que es fundamental en el mundo ashkenazi, lo trae en el Shulchan Aruch, que hay gente que dice, bueno, ¿cómo haces para no saber la diferencia entre maldito sea Amán y bendito sea Mordejai? Andate a dormir. Cuando dormís no discernís entre una cosa y la otra. Como que no todo el mundo está de acuerdo que hay que emborracharse, pero el texto dice eso. E igualmente en el discurso no se va a discutir el tema del borracho o no borracho, no es el momento. Tzrihim lehovin, tenemos que entender, mipneimá simchas Purim gedoyla harbe mi simchas Yom Tov. ¿Por qué la alegría de Purim es mayor todavía que la alegría de Yom Tov? Yom Tov, llámese, en castellano se diría días festivos, se refiere a Rosh Hashanah. Yom Kippur también se llama una especie de Yom Tov, Sukkot, Pesach y Shavuot. Esto es Yom Tov en la Torah. Entonces hay que entender, si en Purim tenés que emborracharte, quiere decir que la alegría de Purim es fantástica, increíble. Y en Yom Tov no hay que emborracharse. Simchas Torah. Simchas Torah también es un Yom Tov, es el final de Sukkot.
Pero no está escrito en el Talmud que tenés que emborracharte. Simchas Torah es un mundo en sí. Muy buena tu pregunta. Simchas Torah es un mundo en sí, y uno de los fundamentos y puntos centrales de Simchas Torah es que es un minhag, es una costumbre. No está en el Talmud, no está en los escritos, digamos, clásicos, no está. No está. El Shulchan Aruch dice que es un minhag levim, muy antiguo. Sí. Entonces, con esto quiero decir que, nos emborrachamos de Simchas Torah por el minhag, pero Purim, si bien tampoco está en la Torá, pero sí es parte del Tanaj. De los 24 libros del Tanaj, Megilas Esther, todo el libro de Esther está dentro de nuestros libros santos. Entonces, digamos, si bien no se puede decir que es un Yom Tov, una festividad bíblica, porque estrictamente hablando, Biblia son los 5 libros de Moshe, solamente, estrictamente hablando, pero sí es algo que claramente nuestros sabios del Talmud, ni que hablar, ¿sí? Anteriores al Talmud, posteriores al Talmud discuten, y está todo el mundo de acuerdo que hay una obligación rabínica de leer la Megilá en Purim, y bueno, todas las mitzvot que corresponden, ¿sí? De regalos, de dinero y de comida, etc. en Purim. Pero sin duda, la pregunta se refiere a ¿qué pasa? En Yom Tov, vamos a leer una nota que va a quedar más claro. Ven la letra chiquitita. De Hayabim Behu Misimcha Mideraisa. En Yom Tov hay una obligación bíblica de estar alegre. Como está escrito, Besamachta Bejageja, te vas a alegrar en tus fiestas. La Torá lo dice. Entonces la Torá quiere que vos estés contento en Yom Tov. ¿Cómo se está contento? Alágicamente hablando, el Talmud dice Ein Simcha Ela Bebasar. Alegría significa comer carne. Y no se refiere a carne de lo que sea, se refiere a la carne de las ofrendas que se llevaban en el templo. Sin embargo, se desprende de ahí que es bueno comer carne en Yom Tov. Carne específicamente, ni siquiera pollo, carne de vaca, carne de oveja. Y el Talmud dice también, Ein simcha la beyain, alegrías con vino. ¿Quieres estar alegre? Tómate un buen vino y vas a estar alegre. Que eso es una obligación moderna, digamos. Vincol ze. Entonces, a pesar de que en Yom Tov, digamos, para tomar cualquiera, Sukkot, hay una obligación bíblica de comer carne en la época del templo, y hay una obligación de tomar vino, no tenés que emborracharte. En ningún lugar dice que tenés que emborracharte. Todo lo contrario, la borrachera está muy mal vista por nuestros sabios. Muy mal vista. O como Rambam, como escribió Maimónides, el Rambam mismo, Maimónides, cuando legisla cómo son las leyes de la alegría, porque en realidad en el judaísmo, como yo mencioné muchas veces, todo está legislado. Inclusive, ¿qué significa estar alegre y qué no? El Rambam dice claramente, estar alegre no es emborracharse, no señor. No estés todo el día tomando vino. Y la Torá dice que tomes un poco de vino, ¿ok? Tomas un poco de vino, pero no emborracho. Y sin embargo en Purim, tenés que estar borracho. Entonces vemos que la alegría de Purim es superior todavía a la alegría de Yom Tov. Se hicieron grandes milagros a nuestros antepasados. Kemo Pesach, Kriyas Yamsuf, en Pesach fue la apertura del mar, Ubeshavuot Matan Toira, en Shavuot la entrega de la Torá. Quiere decir que los Yamim Toivim también son grandes milagros. No me vengas a contestar, Purim, el milagro de Purim fue impresionante, por eso estamos re alegres. Pará, en Pesach salimos de Egipto. Es la raíz de lo que es el pueblo judío. Ahí tendrías que estar más alegre, súper borracho. Pero no es así. Mailo, y en nivel de lo que es un Yom Tov y lo que es Purim, las fiestas son mucho más santas que Purim. Está prohibido hacer trabajos en Yom Tov. Trabajos se refiere a los 39 trabajos de la Torah, etcétera, que ahora no es el momento para explicar cada uno. Mashen que en Purim, lo que no es el caso de Purim, no está prohibido hacer trabajos, todo lo contrario. Si te va a aumentar en alegría en Yom Tov, anda a la sinagoga en coche, está perfecto. Repartí Mishlach Manos, repartir regalos de comida en coche, haz lo que quieras. Tienes que estar alegre. De Mordechai Gazar, el Talmud cuenta que Mordechai, que quizás está mal interpretado en la historia clásica que la gente conoce de Purim, Mordechai no era un cualquiera. Mordechai, por un lado, era Yoishev Beshar HaMelech, era un personaje que estaba, traducido literal, sentado en la corte del rey. No cualquiera accedía a estar sentado en la corte del rey. Mordechai era un consejero cercano al rey, a Hashverosh.
Y por el otro lado, era el Rosh Sanedrin, era la cabeza del Sanedrin en la época. El pueblo judío estaba en exilio, para ubicarnos en el tiempo, ¿sí? Aproximadamente 2500 años atrás, eso más, o menos, el pueblo judío salió de la tierra de Israel tras la destrucción por los babilonios del templo, del primer templo, se fue a Babilonia y estaban ahí esclavos. Estuvieron 70 años en Babilonia, después volvieron a Israel, construcción del segundo templo y bueno, continúa la historia. Ahora bien, el pueblo judío estaba en exilio y aún en el exilio tenían líderes espirituales, estamos hablando, ¿sí? Inclusive políticos. Mordejai era el líder supremo, por excelencia, del pueblo judío. Dice que no era un personaje más, un tipo más que andaba por acá y por allá. ¡Qué buen hombre! No. Mordejai estaba muy bien posicionado. Muy bien posicionado. Ahora, Mordejai quiso, después de la historia de Purim, la Megilá misma cuenta que Esther y Mordejai escribieron la Megilá y establecieron, junto con el resto de los sabios, que todos los años se lea la Megilá, que todos los años se cumpla con Purim, digamos, recordar Purim y cumplir el Purim. Entre los decretos de Mordejai estaba la idea de hacer de Purim un Yom Tov, que esté prohibido hacer trabajos en Purim. Y la gente no lo aceptó. El pueblo judío no lo aceptó. Y automáticamente no funcionó. Quiere decir que Purim, por así decir, mucho más adelante, al final del discurso va a aparecer esta idea, a propósito no hacemos trabajos. O sea, no es que en Purim, bueno, está bien, está permitido hacer trabajo, en Yom Tov no está permitido, ¿qué diferencia hay? No. Hacemos, dije al revés. Ok, perdón, dije al revés. A propósito, hacemos trabajos. En Purim se puede trabajar, punto. Trabajar no quiere decir abrir el negocio y estas cosas. Estamos hablando de otro tipo de trabajos, los trabajos prohibidos en Shabbat, ¿sí? Como el almuerzo, que tiene que ser importante. El almuerzo tiene que ser importante, grande, correcto. ¿Trabajar se puede? Trabajar. ¿Vos estás hablando de abrir el negocio? Sí. En Purim, los mefarshim, los comentaristas, el Yohanan trae mejor no trabajar. Y el que trabaja en Purim y gana un dinero, no va a haber siman braja, no va a haber bendición del dinero que gana en Purim. Así está escrito. Ahora, no hay una obligación de cerrar el negocio. Entonces, ¿se entiende la diferencia? En Yom Tov está prohibido. No está prohibido, pero la consecuencia es la misma. No es la misma. No es la misma porque no hay castigo. En Yom Tov, la persona que abre... No, el castigo no encarece, la plata. Bueno, la pregunta entonces es... ¿Cuál es la diferencia básicamente entre Yom Tov y Purim? En Yom Tov hay mucha alegría, en Purim hay mucha alegría, en Yom Tov no hay tanto. En Purim hay que emborracharse, en Yom Tov no. Y en Purim se puede trabajar, en Yom Tov no. ¿Qué está pasando? Vamos a entender esto primero comprendiendo otro asunto que aparece en la Megilá, que es uno de los fundamentos de Purim también, muy muy interesante. La gente no habla de esto, pero es muy interesante. El Terebe lo va a explicar ampliamente. La Megilá dice, hacia el final de la Megilá, dice, Bekibel, traducción literal, aceptaron los judíos aquellos que comenzaron a hacer. Eso es lo que dice la Megilá, el texto. La traducción simple, muy muy simple, sin entrar en las palabras de nuestros sabios que vamos a ver ahora, la traducción muy simple es, bueno, el pueblo judío aceptó que esto fue un milagro enorme, que se salvaron todos y aceptamos año tras año festejar Purim. Qué lindo. Nos salvamos este año, el año que viene festejamos. Esto es lo simple. Pero el Talmud discute esta frase y el Talmud dice, Pirush Heilu Harinu Beshas Matan Torah. ¿Cuándo empezaron a hacer algo que aceptaron realmente en Purim? Porque la frase dice, Kibela Yehudim, los judíos aceptaron aquellos que empezaron a hacer. Así que hoy en Purim, digamos, ahora Purim, aceptamos algo que empezamos a hacer hace un montón. ¿Cuándo empezamos a hacer qué? En la entrega de la Torah empezamos a cumplir Torah y Mitzvot, y ahora en Purim, que estamos hablando de una diferencia de aproximadamente 1000 y pico de años, haciendo una cuenta rápido, recién ahora en Purim lo aceptamos. Está bien, listo, lo vamos a hacer. No quiere decir que antes no cumplían Torah y Mitzvot, no malinterpreten, antes también cumplían. Nos fuimos al exilio por diferentes dificultades que la gente no cumplía, ¿ok? Pero en general la gente cumplía Torah Mitzvot. Recién en Purim el pueblo judío dice, ok, lo vamos a hacer, listo, lo aceptamos sobre nosotros. Porque Maimar Razal, y como dicen nuestros sabios, al paso, cuando la Megilá dice, el pueblo judío cumplió y aceptó, el Talmud dice, cumplimos lo que ya habíamos aceptado.
ahora realmente la internalizamos como nuestro, la Torá la aceptamos. ¿Qué es esta idea? Porque en el momento de la entrega de la Torá, el Talmud dice, Dios agarró el monte Sinai, cuenta el Talmud, lo levantó arriba del pueblo judío y les dijo, muchachos, si ustedes aceptan la Torá, bien. Y si no la aceptan, así es el Talmud, Sham te kurasam, ese va a ser su tumba. ¿Aceptás o no? Obviamente la gente aceptó la Torá, estamos acá sentados estudiando Torá. Que de ahí viene haremos y veremos. No, eso fue anterior. Umikan, y de aquí, dice el Talmud, continúa, Mudá Rab Leraiso. Mudá Rab, es difícil de traducir esta expresión. Mudá es cuando, por ejemplo, no sé las palabras exactas, así que voy a dar un ejemplo para buscarle las palabras exactas. La idea es así: cuando uno hace una declaración de queja previa a algún problema que va a tener. Por ejemplo, supongamos que él es un tipo muy fuerte, políticamente hablando, muy poderoso, y me está presionando para que yo le venda mi casa, porque quiere hacer no sé qué cosa en ese lugar, quiere ese lugar. Y me presiona con presiones políticas, qué sé yo, y yo no la quiero vender por lo que sea, porque es la casa de mi tatarabuelo, qué sé yo. Entonces yo voy al Beis Din, voy al juzgado, y hago una declaración, que esto es una mudá, una declaración. Yo declaro frente al Beis Din, yo no quiero vender mi casa, pero no soporto más a este tipo porque es muy poderoso. Entonces yo voy a decir que se la vendo. Cuando él venga a comprármela, yo se la voy a vender. Pero sepan, señores, frente al Beis Din, que mi venta es nula. No vale. Eso se llama una mudá. Entonces, ¿qué pasa? Él viene, me presiona de vuelta, bueno, te la vendo, ya está, te la vendo. Y se la vendo, esa transacción no vale. Algún día, porque él es muy poderoso, entonces yo no puedo hacer nada en realidad, algún día, quizás a los descendientes de yo que sé, yo le voy a hacer un juicio y se lo voy a sacar. Porque yo hice una declaración en el Beis Din que esta venta es inválida. Eso se llama una mudá. Ahora bien, ¿qué pasó en el monte Sinai? ¿El pueblo judío aceptó la Torá contentos, todos sonriendo, bailando? No. Dios le puso la montaña en la cabeza y si no te mato, así de sencillo. Acá es una gran declaración que el pueblo judío no aceptó la Torá. No la queremos. Pero fuimos forzados. ¿Qué quiere que haga? ¿Estamos? Bien. Pero, continúa diciendo Talmud, en la época de Hashveirosh, el pueblo judío aceptó la Torá por voluntad propia. Nadie lo forzó. ¿Se entiende lo que es Purim? Es muy poderoso. Es más allá de la fiestita y la matraca y golpeamos cuando decimos amar. Es el momento que el pueblo judío, por motus propio, por motivación propia, aceptó Torah y Mitzvot. Y está escrito en el Talmud que, sí. que Hashem puso la montaña y la Sí, señor. Sí. Ahora bien, esto es lo que el Alter Rebbe, digamos, citó el Talmud. Hay que entender, ¿por qué? Dice el Alter Rebbe, pregunta el Alter Rebbe, ¿por qué en la historia de Dios poniendo el monte Sinai sobre el pueblo judío fue forzado, digamos, el pueblo judío aceptó en forma forzada? ¿Por qué ese caso es más forzado que la historia de Hashveirosh? ¿Qué pasó en la historia de Purim? Básicamente hablando, el pueblo judío también estaba bajo amenaza de muerte. Amán con Hashveirosh habían hecho un decreto, Amán principalmente, un decreto, Hashveirosh lo aceptó, de destruir a todo el pueblo judío. Todos, había que matar a todos, destruir a todo el pueblo judío. Estaba todo el pueblo judío ahí. En cierta forma fue peor que la Shoah todavía. En la Shoah, en el caso del Holocausto, había judíos esparcidos por todo el mundo. Entonces, no iban a destruir a todos los judíos. Pero en el caso de Purim, fue peor todavía. Estaban todos ahí. No había nadie que se iba a salvar. ¡Nadie! Entonces, también, digamos, estaban forzados. ¿Cuáles eran las opciones? ¿Estás con Mordejai o estás muerto? ¿Tenés muchas opciones? Y bueno, vamos con Mordejai. Por lo menos vamos a pelear algo. Vamos a intentar algo. Y Mordejai, ¿cuál era el mensaje de él? Muchachos, mitzvot, muchachos, vamos a estudiar Torah. El Talmud cuenta, juntó 25.000 judíos, 24.000 chicos a estudiar Torah, leyes del templo. Quiere decir que en la época de Purim también estaban forzados. No la aceptaron alegres. Qué bueno, nos va a matar a todos. Ok, o matan a todos o luchamos con Mordejai. No había muchas opciones. Entonces, ¿por qué? Pregunta la Torah. La historia de la Torah es
más forzado, digamos, que la historia de Ahasverosh. También es forzada. Entonces, ¿qué es eso? Que los judíos aceptaron la Torá. No tenían opciones. Ahora bien, para entender este asunto de la aceptación de la Torá en Purim, primero tenemos que entender qué es la Torá, qué es la entrega de la Torá. Una vez que entendamos qué es la entrega de la Torá, podemos discutir qué pasó en Purim. También tenemos que entender lo que dijeron nuestros sabios. Nuestros sabios dicen, cuando una persona fallece, dichosa es la persona que viene aquí es el Ganeiden, ¿sí? en el Shamayim, en el cielo, viene aquí y su Talmud, no el Talmud de la Gemara, qué sé yo, sino su estudio en sus manos. Dichosa es la persona que viene acá y estudió. ¿Acaso en el Ganeiden no tenemos placer de percibir la luz infinita de Hashem? Entonces, ¿qué me importa la Torá que estudiaste? Dejá la Torá, no vale nada. Hashem, en el Ganeiden es Hashem. Entonces, ¿por qué sos dichoso si vos venís con Torá? ¿Qué me importa la Torá? Ahora estamos hablando de Hashem, no de Torá. ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué importa si cuando llegas a Ganeiden tenés tu Talmud, tu estudio en tus manos? ¿Qué significa estudiar Torah aquí abajo? ¿Qué es lo que te llevas arriba? Estudiaste leyes que hablan de cosas materiales. Si los tefilin son de cuero de tal cosa o cuero de tal otra cosa. ¿Se puede prender la luz en Shabbat o no? Son cosas mundanas. Y vos te llevas eso al Ganeiden y eso es, Ashrei me lleva acá. Dichosa la persona que vino acá con todo esto. Son todas pavadas en comparación a lo que pasa en el Ganeiden. Son pavadas. ¿Por qué es dichosa la persona que llega al Ganeiden con Torah? También tenemos que entender lo que dijeron nuestros sabios. Toda persona que puede estudiar Torah y no lo hace, sobre esta persona está dicho que despreció la palabra de Dios. Ahí pasamos al segundo párrafo. Despreció la palabra de Dios y va a ser recortada ese alma del pueblo judío. Durísimo. ¿Por qué es tan duro la Torá, digamos? ¿Por qué es tan dura con el tipo que podría estudiar y no estudió? Durísimo, ¿sí? Te voy a recortar del pueblo judío. Chao. Fuiste. No se entiende el Higel, aparentemente no se entiende. Dado que la persona que no puede estudiar tanta Torah porque está muy ocupado, porque no sabe mucho, lo que sea, Yoitze, la ley es, la halajá es, Yoitze dijo Ibasa, que cumple su obligación, Beperekejot Shachris, Beperekejot Arbis, estudiando un poquito a la mañana y un poquito a la noche, y un poquito puede ser inclusive un capítulo de Teilim. No le da para más, ¿qué vamos a hacer? Un poquito. Y ya cumplió. Imken, si es así, ¿por qué el tipo que sí podía estudiar y no estudió es tan terrible el pecado? El que no podía estudiar somos recontra indulgentes. Deja decir Shema Israel a la mañana y decir Shema Israel a la noche y estás bien, flaco, no te preocupes, está todo bien con vos. Vos podés estudiar Torah, te vamos a recortar del pueblo judío si no estudias. Es como que hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. Demasiada, no hay comparación una cosa con la otra. Vamos a decir sobre este tipo que podía estudiar y no estudió, lo vamos a recortar del pueblo judío. Es muy fuerte. ¿Por qué para tanto? Bien, después de todas las preguntas, como todos los discursos hasídicos que empiezan con montones de preguntas, ahora vamos al asunto. Para entender este asunto, la Torah se llama, en la Torah mismo, Shlomo Melech llama a la Torah Meshal Kadmoini. No quiero traducirlo literal porque el Alter Rebbe lo va a explicar, pero Meshal quiere decir ejemplo y Kadmoini quiere decir de antaño, el ejemplo de antaño. Shlomo Melech, el rey Salomón, llama a la Torah el ejemplo de antaño, como está escrito, como dice Shlomo Melech, como dice el ejemplo de antaño, de los malvados sale la maldad. Ahora explico esto, ¿sí? Y esto es lo que está escrito en la Torah, no por Shlomo Melech, sino en la Torah misma, y Dios se lo puso en sus manos. El Talmud, cuando habla de este versículo, de esta idea, explica lo siguiente. No voy a entrar en todos los detalles de las leyes, porque es todo un tratado talmúdico, no es el momento ahora. Pero la idea es así: cuando una persona mata a alguien sin querer,
Por ejemplo, estaba subiendo una escalera y se cayó de la escalera porque se rompió la escalera y se cayó arriba de un tipo y lo mató. Sin querer, 100%, sin querer. La ley es que ese tipo se tiene que ir al Golus, al exilio, a una ciudad específica de refugio. Había ciudades de refugio, eran 6 ciudades específicas de refugio y había otra cantidad, sí, 42 más, no importa, bien. Se tenía que ir a una ciudad de refugio. ¿Por qué se iba a la ciudad de refugio? Porque si no, el Goy el Adam, el vengador del familiar, digamos, de este tipo muerto, lo podía matar. Pero si estaba en la ciudad de refugio, no lo podía matar. Así es la ley. Bien. La Torah cuenta que Elohim ina leyado, y Dios te lo presentó en tus manos, digamos. Y el Talmud da un ejemplo de esta idea de que Dios te presenta una situación en tus manos. Y el Talmud da el siguiente ejemplo. Un tipo mató a propósito, un asesino, mató a propósito, pero no hubo testigos o no lo advirtieron apropiadamente. La Torah, para que una transgresión valga, digamos, cuente como transgresión, tiene que haber 2 condiciones fundamentales. Que esto es una clásica malinterpretación de la gente. Si vos lees la Torah literal y no sabés de lo que estás leyendo, suena que a más de la mitad de la gente se la mata en el juzgado. Tocaste esto en Shabbat, te matamos. Hiciste esto, te matamos. Hiciste aquello, te matamos. Chao. No sé ni cómo hay judíos, si se mataron a todo el mundo. Eso es lo que suena. Pero tiene que haber 2 condiciones para que esto pase. Condición número 1, tiene que haber testigos. Que vean, por ejemplo, un asesinato. Que vean un asesinato. No que escuchen, que les parezca, que lo vean. Lo vean. Condición número 2, los testigos, es una discusión del Talmud, pero los testigos tienen que advertir al asesino instantes antes, e instantes quiere decir 3 segundos, antes de que vaya a matar. No mates, porque está prohibido por la Torah, y si matas el castigo es tal. En el caso del asesino es que le corta la cabeza. No lo hagas. Y el asesino tiene que decir, no importa, lo voy a hacer igual, y lo mata. Si no se dieron todas estas condiciones, no matan a nadie. Correcto. El Talmud dice, un Beis Din, un juzgado, yo lo mencioné muchas veces, un Beis Din que mataba a una persona porque lo encontró culpable, cada 7 años era un Beis Din asesino. E inclusive una versión dice cada 70 años, Beis Din asesino. Quiere decir que no, prácticamente nunca pasaba. Prácticamente no. Bien, explicado esto, vamos para atrás. Un tipo mató a alguien, un asesino, mató a alguien a propósito, pero no hubo testigos o no se lo advirtió. A ese tipo no se lo puede castigar. Ahora bien, un tipo mató a alguien sin querer, pero tampoco hubo testigos, por lo tanto tampoco se puede ir a una ciudad de refugio, porque no se lo juzga. Si no hay testigos, no hay juzgamiento, no hay juicio. Entonces no se puede ir a una ciudad de refugio. Entonces, ¿qué hacemos con estos 2 tipos? Ninguno de los 2 recibió el castigo que le corresponde. ¿Qué hace Dios? Los junta, así es el Talmud, los junta en un hotel, y a uno, el asesino, lo sienta abajo de una escalera, y el otro está subiendo la escalera, estaba lleno el hotel, ¿sí? La gente tomando copas, lo que sea, se rompió la escalera y se cayó arriba del otro. El asesino murió, porque se le cayó un tipo en la cabeza, y el otro, el hotel estaba lleno y vio todo el mundo que cayó sin querer, y se va al exilio. Dios acomoda todas las cosas para que todo salga bien. Esto es lo que se refiere a Elohim ina leyado. Y a esto se refiere este versículo. Dios te lo prepara, digamos, ahí prepara todas las circunstancias para que todo sea como corresponde. Y a esto se refiere el Talmud cuando trae el Meshal HaKadmoin, este versículo que yo traje anteriormente, lo dice acá, del ejemplo de antaño. Mi resha y mi etzeresha, de los malvados va a salir maldad. Vos, asesino, que mataste a propósito y no te pudimos castigar, digamos, el Beis Din abajo, el juzgado terrenal no te pudo castigar, yo, dice Dios, me voy a encargar de vos, no te preocupes. Y te voy a cobrar lo que realmente te corresponde cobrarte. Que en este caso es la muerte, porque el tipo era un asesino. Este es el Meshal HaKadmoin, esta es la Torah entera, que habla, digamos, de cómo Dios acomoda todas las cosas en el momento adecuado, en la forma adecuada. También Shlomo Melech, el rey Salomón dijo, para entender ejemplo, o sea que la Torah es un ejemplo. Ahora bien, ¿un ejemplo de qué? Y la idea es Kipirusha Kadmoini, un ejemplo de antaño. Kadmoini quiere decir de Kedem, de antaño, hace muchos años. Hainu Kadmoini Sheloilam, se refiere a Dios, que es el eterno. La Torah es un ejemplo de Dios. Estudiando la Torah, ahora vamos a ver más detalles, pero estudiando la Torah, lo que estamos haciendo realmente es estudiarlo a Dios. La Torah nos muestra qué es Dios, quién es Dios.
que se refiere a la luz infinita de Hashem misma, a Hashem mismo. Porque los niveles de cómo Dios trasciende el mundo, rodea al mundo, esto lo hablamos muchas veces en discursos hasídicos, así que no voy a explicar todo el asunto ahora porque tampoco es el tema del discurso. Está mencionado en innumerables discursos hasídicos estas ideas de cómo Dios trasciende el mundo, cómo Dios llena el mundo, no son más que reflexiones divinas para hacer vitalidad de los mundos, o sea, cómo Dios se expresa, digamos, para darle vida al mundo, para crear el mundo y que el mundo exista. Si es así, que tanto soy como Dios trasciende el mundo, como Dios llena el mundo, es algo que tiene relación con el mundo. O sea, es como de vuelta, Dios crea el mundo. Porque inclusive como Dios trasciende el mundo, tiene una relación con el mundo. ¿Cuál es su relación? Que lo trasciende, pero está limitado a cómo se relaciona con el mundo. Que es como Dios da vida a los mundos, solo que se refiere a una luz trascendental, frente a la cual todos los mundos son iguales. Y como Dios llena los mundos, es como el alma llena el cuerpo. Se refiere a una energía divina que entra dentro de la criatura, medida de acuerdo a la capacidad de la criatura de soportarla. Pero la esencia misma de Dios no está dentro de la definición de mundos. Dios en su esencia misma no tiene ninguna relación con el mundo, no está limitado al mundo. Ni siquiera tiene sentido decir que Dios trasciende el mundo, no tiene nada que ver con el mundo, cero, ninguna relación. Porque de vuelta, en el momento que decís que lo trasciende, ok, está por encima, pero alguna relación tiene. ¿Cuál es la relación? Que es superior, pero es una relación igual. Por eso Dios, en el ejemplo este, se lo llama el de antaño, el eterno del mundo. Y dijimos que la Torah se llama el ejemplo del eterno. Ahora, digamos, adquirió otro sentido esta frase. Es decir, la Torah es un ejemplo de cómo Dios es eterno, no eterno solamente en tiempo, sino que es el de antaño, el eterno, el todopoderoso, todo omnipresente, omnipotente, y todos los omnis que quieras. Ahora bien, ¿por qué necesitamos esta Torah, digamos? Porque así como a través de un ejemplo y Usaganim Shal, vamos a poder entender aquel asunto que está siendo ejemplificado. Para eso sirven los ejemplos, para entender un asunto que es incomprensible. Entonces te voy a dar un ejemplo y entendés ese asunto incomprensible a través del ejemplo. De la misma manera, a través de que tu estudio está en tus manos, realmente te lo llevaste con vos, vas a tener el mérito cuando llegues al Gan Eden, al paraíso, después de los 120 años, a tener una revelación de un rayo y de la luz del Dios mismo. Lo que trasciende totalmente a esta energía divina que trasciende el mundo y a esta energía divina que llena el mundo. Es decir, ¿qué significa que es dichoso el tipo que se va a Gan Eden con Torah? Porque a través de la Torah podés captar la esencia misma de Dios. No como Dios se muestra, sino lo que Él realmente es. Eso solamente a través de la Torah. Por eso el Talmud dice, dichosa la persona que viene a Gan Eden con Torah, porque ese tipo va a poder entender a Dios, va a poder captar, que no me pregunten porque yo no estoy ahí, pero algo va a poder captar de la esencia de Dios. Una cosita, en el Kitsur dice que no tiene tiempo, que hay gente que está muy ocupada, que tiene que trabajar demasiado y que no tiene tiempo ni siquiera para leer un capítulo, por lo menos tiene que leer un versículo antes de irse a trabajar. Y la halajá es como yo mencioné anteriormente, la Torah lo citó. Claro, Pere Kejot Shachris, Pere Kejot Arbis. Un poco a la mañana, un poco a la noche. Sí, un poco a la mañana, un poco a la noche. Sí. O sea que la Torah, aparte de enseñarnos cómo vivir, nos enseña cómo
pensamiento de Dios, como él... Sí, la Torah es Jochma, la Torah es la Jochma, la sabiduría de Hashem. Pero la Torah no acá para que sepamos cómo él piensa, sino cómo tenemos que vivir. Sí, correcto. Lo que pasa es que hay muchas capas de interpretación de la Torah. Vos tenés la interpretación legal de la Torah, la halajá, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y cómo se hace lo que se puede hacer, las leyes, cómo vivir una vida judía, digamos. Eso es una capa de interpretación de la Torah. Hay otra capa mucho más profunda, que en realidad es lo que estamos estudiando, que es Meshal HaKadmoini. La Torah te está mostrando qué es Dios, quién es Dios. Mucho más profundo. Más allá de las leyes. Obvio que si no cumplís con las leyes, te va a ser imposible captar también quién es Dios. O sea, la gente le gusta entrar a la capa más profunda sin haber... es como querer ir a la pileta a los 2 metros y no sabes nadar. Bueno, pará, empezás a nadar y después te metes en la parte más profunda de la cosa. Bien. Vein, porque te da bien claro que esto es una continuación del versículo de la frase anterior. A través de la Torah, que es Meshal HaKadmoini, que es el ejemplo del Eterno, digamos, de Dios mismo, vamos a poder entender en el Gan Eden lo que trasciende el mundo, lo que se inviste dentro del mundo, como Dios es la esencia misma de él. Porque en la comprensión de Torah, que esto es justo lo que yo estaba mencionando, en la comprensión de la Torah hay infinitos niveles, uno por encima del otro. Como por ejemplo, la captación divina que captan las almas que están en el nivel inferior del Gan Eden. En el Gan Eden la gente habla en general de paraíso, pero en la Torah hay muchos niveles de paraíso que en general se dividen en dos: Gan Eden Atachton y Gan Eden Elion, el Gan Eden inferior y el Gan Eden superior. No importa lo que es cada uno, pero obviamente uno es superior y el otro es inferior, esto está claro. Entonces, vos tenés un nivel de comprensión divina, como es el nivel inferior del Gan Eden, Ein Yaroich, no tiene comparación a la comprensión divina que se comprende, en el nivel superior del Gan Eden. No hay comparación entre una cosa y la otra. Y por lo tanto, por eso la comprensión divina en el nivel inferior del Gan Eden, en comparación a la comprensión divina en el nivel superior de Gan Eden, es como un ejemplo y un asunto siendo ejemplificado. El Gan Eden Atachton, el nivel inferior de Gan Eden, es el ejemplo. El nivel superior de Gan Eden es de lo que realmente se estaba hablando. Es para entender la comparación entre una cosa y la otra. Y al Derech Ze, de la misma manera, hay niveles, infinitos niveles, inclusive por encima del nivel superior de Gan Eden. Infinitos niveles de comprensión de la Torah y de Dios. O como está escrito, como está escrito, lo decimos en el rezo todos los días, los santos, que se refieren a Malachim, todos los días te alaban eternamente. ¿Qué significa? Si el Malach, si un ángel, imagínense un ángel determinado, está en un nivel determinado de Gan Eden y ya captó lo que tenía que captar en ese nivel de Gan Eden, ya está. ¿Por qué? Y alabó a Dios por eso. Al otro día lo vuelve a alabar a Dios. Es la misma historia que ayer. ¿Cuánto más vas a alabar a Dios? ¿Por qué los malachim están eternamente alabando a Dios? Porque eternamente están elevándose, nivel tras nivel. Entonces cada nivel nuevo hay que alabar a Dios ahora. Pasan al próximo nivel, ahora hay que alabar a Dios. Así, eternamente. Quiere decir que hay eternos niveles, en términos de que infinitos niveles. O como Shekase Belikute Ashaz la Arizal, y como dice el Arizal, un cabalista muy grande, al May Marazal, sobre la frase de nuestros sabios, Tzadikim en la Menuja, la Mazeb, el Mabá, Shenemar y Jumejail el Joy. Los tzadikim no tienen descanso, ni en este mundo, ni en el mundo por venir. Como está escrito, van de fuerza en fuerza. Quiere decir que en el mundo por venir están constantemente elevándose, en este mundo también, en comprensión divina. La saga de Gabemashelemayla Mimena, Nikres Mashal. Y toda comprensión en comparación a la que está por encima de esa se llama un ejemplo. A pesar de que vos estés en un momento determinado en un nivel que decís wow, qué espectacular, ese nivel no es más que un ejemplo del que está por encima de ese nivel. Es como Pepeao, que este es la antesala del mundo por venir. Algo así. Por eso está escrito sobre Shlomo Amelech, Vaidaber Shloishes Alafim Mashal. Shlomo Amelech decía 3000 ejemplos. La gente traduce en general, mirá qué copado, decía 3000 cosas.
No está hablando de eso. No. 3.000 ejemplos. ¿Qué quiere decir? Pirush al kol davar medivrei toiro. De cada ley en la Torá, él era capaz de explicarlo en 3.000 niveles diferentes. No de 3.000 formas diferentes, sino que imagínense la mente de Shlomo Amelech, que elevada que era el rey Salomón, que era capaz de comunicarse con un tipo que estaba 3.000 niveles por debajo de él y explicarle un asunto para que lo entienda. Por eso daba 3.000 ejemplos, no de cosas diferentes, dije 3.000 asuntos. Hablé sobre fútbol, hablé sobre básquet, hablé sobre, qué sé yo, handball. Hablé sobre 3.000 cosas diferentes. Qué fenómeno, tú es un grande. Habla sobre 3.000 deportes diferentes. No entendiste nada. Solamente hablemos de fútbol, te lo voy a explicar en 3.000 niveles de profundidad. El mismo asunto. Ese era Shlomo Amelech. Impresionante. De Ainu, es decir, שהדבר הזה מושג בגן עדן התחתון, כך, ובגן עדן, העליון, דבר זה עצמו הוא בעניין רוחני ונעלה יוסף. Un asunto de manera tal que se entiende, de manera tal, en el Gan Eden inferior, en el Gan Eden superior es mucho más sutil, mucho más elevado y espiritual. Al punto tal que el nivel anterior, el de Gan Eden inferior, es como un ejemplo de lo que es superior. Y así Shlomo Amelech comprendió 3.000 niveles de cada cosa de la Torá. Impresionante, ¿sí? Impresionante el pensamiento nada más. Y en realidad Shlomo Amelech fue el más inteligente, ¿ok? En realidad está escrito, eternamente te alaban. Quiere decir que no tiene límite. No es que 3.000 es el límite. Shlomo Amelech llegó a 3.000, ¿ok? Muy bien. En realidad es Ein Sof. No tiene límite. Vezeu, y esto es lo que significa que decimos en los rezos todos los días en un Teilim, la comprensión divina no tiene número. Es infinita. Ahora bien, Zohar dice, la Kabbalah está explicado que la Torá surge de la sabiduría divina. Sale de la sabiduría divina. Y es la raíz, la Torá es la raíz y la fuente de todos estos niveles de comprensión mencionados, los de Shlomo Amelech y los infinitos, todos, los Malachim, Gan Eden Elyon, Gan Eden Tachton, todo. Como está escrito en la Torá, Venar Yoitzeme Eiden, y sale un río del Eiden. Al comienzo de la Torá cuenta que era el Gan Eden. Bueno, el Eiden en realidad es el nivel de Jochma. Y hay un río que sale de Jochma, que proyecta ese nivel de Jochma, de sabiduría divina, en infinitos niveles. Ahora bien, la sabiduría suprema divina misma es como un ejemplo de Dios. Que nosotros decimos, es incomprensible la sabiduría divina suprema. Sí, eso es nada. Es como un ejemplo de lo que realmente es Dios. Porque a pesar de que la luz infinita de Hashem está muy elevada, infinitamente elevada, por encima del nivel de Jochma, de sabiduría, y las 10 sefirot, que ahora no importa qué significan, si son expresiones, emanaciones divinas, como Dios se nos muestra, cuya primera sefirá, el primero de esa lista, digamos, de 10, es Jochma, que sí que es algo elevadísimo, increíble. En el Zohar, Jochma se lo llama Raza de Shema Kadisha, el secreto del santo nombre de Dios. Ahora bien, ¿qué quiere decir el Zohar cuando dice que Jochma es el secreto del santo nombre de Dios? Como el nombre de una persona, que el nombre de una persona no toca la esencia misma de la persona. Es solamente una interfaz entre la persona y el resto del mundo. Y solamente como llaman a esta persona. La esencia de esa persona, no. Totalmente lejano a esa persona. Mikol Makom, salteo de paréntesis, Mikol Makom, entonces, a ver, el Alter Rebbe está haciendo una pregunta en realidad, que es difícil a veces darse cuenta, pero el Alter Rebbe está preguntando lo siguiente, ok, muy bien, tenemos la Torá, es Meshara Kadmoini, es el ejemplo del eterno de antaño, qué sé yo.
Y la Torá, el ejemplo de Dios, ¿no? Y la Torá es Jochma, es la sabiduría divina y tiene miles y miles, infinitos niveles de comprensión y profundidad. ¡Qué bueno! Pero dijimos que toda esa infinitud, que es Jochma, que es la Torá, la sabiduría divina, dijimos que no es más que como el nombre de Dios, como un ejemplo de Dios. Es Gordish, es nada, frente a la esencia misma de Dios. ¿Estamos? Entonces, lo que pregunta el Alter Rebbe es, ok, si la Torá, que es increíble y ya de vuelta la que te escribimos, infinita, todo lo que quieras, es nada frente a Dios, ¿cuál es el vínculo que hay entre Dios y la Torá? No tendría que haber vínculo. Dios tendría que ser infinitamente superior a la Torá y tendría que ser imposible siquiera describir a Dios ni hablar de un ejemplo de Dios tampoco, porque es infinito Dios, no hay ejemplo que valga. Entonces, ¿por qué decimos que la Torá es un ejemplo de Dios? ¿Por qué decimos que Jochma, por eso se metió en esto, que la raíz de la Torá es un ejemplo de Dios? No, está totalmente alejado de Dios, es nada frente a Dios, ¿se entiende? Entonces, ¿qué relación tiene Dios con este nivel de Jochma? ¿Qué relación tiene Dios con la Torá? ¿Por qué la Torá es un ejemplo de Dios? Ahora explica. Pasamos a la segunda columna. Sin embargo, Dios, la luz infinita de Dios, reside y se inviste en este nivel que se llama Jochma Ilá, la sabiduría divina. Se inviste Dios ahí, se expresa Dios ahí. Como ese caso, como está escrito, Havaye Bejochma, es un versículo, Havaye Bejochma y Asadares. Dios, la traducción literal del versículo es: Dios con sabiduría fundó la tierra. Ok, Dios es muy sabio, qué lindo. En realidad está diciendo que Dios se inviste dentro de Jochma para darle vida a todos los mundos, para darle vida al resto de los Sefirot, a la Torah, etc. Y por lo tanto, por eso la Torah, que surge de este nivel de Jochma, se llama el ejemplo de Dios, porque ese nivel de Jochma, en ese nivel de Jochma reside la luz infinita de Hashem. Ahora bien, uno puede volver a preguntar, ¿y cómo? Recién me explicaste que no había comparación entre una cosa y la otra, que uno es infinito y el otro al fin y al cabo no es más que Jochma, o que es el nivel superior de Jochma, sabiduría divina, que es infinita, todo lo que quieras, pero es nada frente a la esencia de Dios. Es como un nombre frente a una persona. La respuesta es que eso es la sabiduría del Tzimtzum. El otro no lo dice acá claramente, pero esto se refiere al Tzimtzum. Esto es la paradoja de lo que significa Tzimtzum. Tzimtzum quiere decir contracción. Dios se contrae a sí mismo para revelarse en el nivel de Jochma. Y ahí empieza, digamos, todo lo que se llama el Seder Ishtalshelus, la cadena de todos los mundos y niveles, de ahí para abajo, que son infinitos niveles, infinitos mundos, y qué sé yo, qué sé cuál. Empieza en ese nivel de Jochma. Entonces, como Dios decide investirse en ese nivel, que al fin y al cabo es por decisión propia, no es que alguien le haya forzado, ni nada por el estilo, Él decidió investirse en ese nivel. Entonces, a pesar de que son incomparables Jochma, el nivel de Jochma, con Dios, sin embargo Dios se inviste ahí, Dios reside ahí. Y también en los otros Sefirot. Sí, pero a través de Jochma. Primero en Jochma, y es a través de Jochma que se proyecta en el resto de los Sefirot. Jochma es la primera, digamos. Y por eso es que la Torá que sale de Jochma es un ejemplo de Dios, porque Dios está ahí adentro. Así que muy a Mashal, y ahora viene la explicación más clara todavía. Así como un ejemplo concreto, a pesar de que no es igual, digamos, al asunto siendo ejemplificado, acá la traducción literal sería: a pesar de que el ejemplo no tiene la misma esencia que el asunto siendo ejemplificado. Porque cuando uno da un ejemplo, si vos seguís hablando del mismo asunto, no es un ejemplo, no sirve para nada. Es como, y esto pasa con los chicos, cuando te dicen, bueno, ¿y qué significa una mesa? ¿Una mesa es una mesa? Es sabido, no podés definir una cosa con la misma palabra que esa cosa. Viola las reglas de la definición. Claro, ¿cómo definís una mesa? Bueno, podemos decir, no sé, una tabla con 4 patas. Ah, ok, eso se llama mesa. Bueno, es una definición muy básica, pero es una definición. ¿Le podés usar la misma palabra para definir la palabra? Ok, entonces, el caso del Mashal, esencialmente hablando, el ejemplo no tiene nada que ver con el asunto siendo ejemplificado. Nada que ver. Porque si no, no es un ejemplo. Si no, estás hablando del mismo asunto. Im kol ze, sin embargo, hanim shal melubash besecha mashal.
el asunto siendo ejemplificado está investido dentro del ejemplo. Está ahí adentro. De manera tal que vos a través del ejemplo llegás al asunto que realmente querías hablar. Y solamente en el ejemplo y a través del ejemplo es que se entiende el asunto que querías hablar realmente. De la misma manera, la sabiduría divina y la Torah que surge de la sabiduría divina es una ropa para Dios. Siempre un asunto fundamental, volvemos en realidad al punto básico de que porque Dios quiso que sea así. Porque Él quiso investirse en ese nivel a través de este famoso nivel, este famoso método que se llama tzimtzum, contracción, lo que sea que quiere decir, pero al fin y al cabo porque Dios quiso. Porque si vamos a la matemática de la cosa, Jochma no es infinita frente a Dios. Jochma es una cosa que está definida y concreta, que tiene la forma de sabiduría, y es sabiduría y no bina, no es comprensión, no es das, no es entendimiento, es Jochma. Por eso se llama Jochma, se llama sabiduría y no se llama bondad, porque Jochma es Jochma y bondad es bondad. Entonces ya tiene cierta definición, tiene una forma determinada. Entonces frente a Dios, que es el verdadero infinito, Jochma no es infinito. Entonces ¿cómo puede ser que el infinito se invista dentro de lo finito, digamos? Bueno, porque Dios quiso, eso es el tzimtzum. Es una paradoja. O como Shekasov, hoy Teorca Salma, como está escrito que Dios pone a la luz como una ropa. Hay una energía a través de la cual uno puede captar a Dios. Logen, por lo tanto, a través del estudio de Torah, a través del estudio de Torah es que la persona puede beneficiarse, puede tener placer, digamos, en el rayo de la luz infinita de Hashem, que es realmente el infinito, que es Hashem mismo. Pero es a través de la Torah que uno puede obtener eso, porque es a través de la Torah, es la Torah que es una ropa para eso. ¿Estamos? Bien. Nos quedan 5 minutos. Vamos a hacer la nota del Tzemach Tzedek, a pesar de que es una nota difícil. Esta no es fácil. Las referencias las voy a ir salteando. Vamos a los puntos importantes de la nota y para que podamos avanzar. Peainian en el paréntesis, Peainian como llegados a venir a Kodesh y Brazos de baila, y el asunto como está escrito en el Tanya. ¿Sí? El Tanya dice así: esto no es el lenguaje del Tanya, sino que explica el asunto que está explicado en el Tanya. Hay una luz oculta para los tzadikim, que se refiere a la luz primaria que Dios crea al principio de la creación. La primera frase, y ahí hoy Dios dijo que sea la luz, es esta luz, esta energía divina que está oculta para los tzadikim en el futuro por venir, que se llama el placer de Hashem, para tener placer en Hashem, etc. ¿De dónde sale esta luz? Atik. En Kabbalah se habla de dos niveles, Atik y Arich, que ahora no importa todo el detalle que es cada uno, están por encima de Jochma. Atik es el superior, se llama Atik Yoimin, que Dios está removido de todas las cosas. Se lo suele llamar también el antiguo de días, el anciano de días, en el Sefer Daniel aparece. Y Ari Hampin es el próximo nivel, que literalmente significa las caras largas. Ari Hampin, sea lo que fuera que quiere decir, no importa, es el nivel intermediario entre Atik y el mundo, no importa. Se llaman entre los dos, se llaman Keser, el nivel de Keter, la corona divina, son Sfirot, ¿sí? Yo me río porque no piensen que yo entiendo esto tampoco. No lo entiendo nada. Claro, porque Keter está sobre Jochma. Correcto, claro, Keser, sí. Keser tiene primesa Keser, Hitzonisa Keser. La parte interior de Keter es Atik, la parte exterior de Keser es Arich. Imagínense, este es el nivel de esa luz oculta que Dios ocultó para los tzadikim en el mundo por venir, viene de este nivel de Atik, se llama así, de este nivel de Atik, que se llama Pnimisa Keser, de Hine. Ahora bien, la voluntad divina es aquello que trasciende y se llama Soivev Koladme, trasciende todos los mundos, como está escrito aquí, allá, etc. Por lo tanto, Keser, que se llama, traduce en general como corona, que es la esfera superior, Milashin Kistru es Binyamin, es como una corona que rodea a la persona. Por eso se llama corona, la principal esfera, digamos, la más elevada, quiero decir. Y dentro de Keser mismo tenés dos niveles, como Keser trasciende a toda la creación y la rodea, que eso es Ari Hampin, y como Keser en realidad
no tiene relación con la creación, en absoluto. Y eso es Atik Yoimin. El nivel superior de Keser, Pnimius HaKeser, se llama lo más profundo del nivel de Keser. Y esto es lo que se llama en Kabbalah el nivel inferior de la Ein Sof, lo más bajo de Dios, por así decir, es Atik Yoimin. Por eso ni siquiera se lo puede llamar como raíz de las criaturas. No tiene nada que ver con las criaturas, es Dios, es un pedazo de Dios, digamos, lo más bajo de Dios. Y por eso se llama Atik Yoimin, por eso se llama así, con ese nombre que traducido literal es el anciano de días, porque Daniel en una profecía lo ve a Dios como un viejo, un anciano de barba blanca, qué sé yo. ¿Por qué se llama Atik Yoimin? Porque es Ne'etak, Benibdal, está separado de todo lo que tenga que ver con el mundo, separado del tiempo, separado de todas las cosas, del espacio, etc. Y esto es lo que se llama Kadmoine Shel Olam. Esto es lo que el Alter Rebbe menciona o llama el eterno, el nivel de Keser, de Pnimis HaKeser, quiere decir, lo más profundo de Keser, que no tiene relación en absoluta con todos los mundos y está por encima de todos los mundos, y inclusive está por encima de Soivev Kol Almin, trasciende todos los niveles que ya mencionamos. Inclusive, ok, esto ya lo explicamos. Bien. Ahora bien, ¿cómo los tzadikim pueden obtener ese nivel de Atik Yoimin en el Gan Eden, etc.? Los tzadikim tienen el mérito de recibir esa revelación divina a través de levushim, de ropajes que se generan de la Torah y las mitzvot. Nosotros acá abajo, cuando hacemos una mitzvah, como está explicado en el Tanya, dice el Tzvarse, cuando hacemos una mitzvah, lo que estamos haciendo es obtener una ropa que nos va a ayudar a poder captar ese nivel de Atik en el Gan Eden. Si no son como unos anteojos. Si vos querés mirar el sol, no vas a poder verlo, te va a molestar. Te pones unos anteojos negros y mirás el sol y decís qué lindo que es el sol. Bueno, lo mismo pasa con este nivel de Atik Yoimin en el Gan Eden. Si el tzadik va a querer estar ahí sentado en el Gan Eden y percibir a Dios y disfrutar de Dios, no va a poder. ¿Cómo va a poder hacerlo? A través de una ropa que adquiere a través del estudio de Torah acá abajo y de la observancia de mitzvot acá abajo. Por eso la Torah se llama Meshara Kadmoini. Por eso la Torah se llama aquello que te permite comprender y captar a Dios, a la esencia misma de Dios. Como una ropa que te permite disfrutar, con esos anteojos negros que te permiten disfrutar del sol. Sobre esto también está escrito, continuando con la profecía de Daniel, para terminar el asunto. Continuando con la profecía de Daniel, Daniel ve a Dios como Atik Yoimin sentado en Levushi Kisel Jibar, y tenía las ropas blancas como la lana blanca, dice Daniel. Esas ropas se refieren a la Torá, que son como Sheleg, que son no como la nieve, como la nieve, quise decir, no como la lana, como la nieve. Las ropas de Dios son blancas como la nieve, que es como Kriyas Amayim, así como el hielo se endurece, dice. De la misma manera, el ejemplo oculta el asunto siendo ejemplificado. Si vos agarrás un pedacito de hielo, decís, ¿dónde está el agua? El hielo es como el ejemplo del agua, que está oculto, digamos, atrás del hielo, una cosa así. Figurativamente hablando, ¿sí? De la misma manera, los ropajes de Dios, que son la Torá, ocultan, digamos, a Dios que está ahí adentro de esos ropajes. Y eso es lo que los tzadikim obtienen en el mundo por venir a través de la Torá acá abajo y de las mitzvot acá abajo. ¿Preguntas, dudas? Esa visión de Daniel es la primera que aparece, porque después de ahí sale toda la iconografía, siempre a Dios se lo representa de esa manera. Sí, a partir de ahí. Lo que pasa es que Kabbalah explica eso de una forma mucho más profunda. Pero después hasta en Hollywood. Sí, Dios siempre sale de ahí, blanco, sí, sale de ahí. Sale de ahí Daniel. Sí. Obviamente acá el Alter Rebbe de vuelta está otra cosa totalmente diferente. Por eso dice lo del blanco, que es como la nieve, como el hielo que oculta el agua, como que son ejemplos. El punto clave de lo que Daniel está diciendo es, mira, hay una luz, una energía profunda que solamente está disponible para aquellos que cumplen Torah y mitzvot. ¿Por qué? Porque a través de esas ropas de Torah y mitzvot van a poder llegar a esa energía, que es esa famosa Atik Yoimin.